yo ya estaba en mis 30 largos y quieras que no, pues me había planteado el ser madre antes de los 40 definitivamente, y está en Estados Unidos, estás lejos de casa y te viene la pregunta de, bueno, ¿es posible, sabes, o cómo de difícil es ser madre o hacer tu familia en el extranjero? Y realmente tuve la suerte de que a mi alrededor otros colegas españoles están pasando por ese proceso de ser padres en el extranjero, con lo cual me abrió los ojos o me dio la perspectiva de decir, no es imposible, no es tan difícil. Hola, Noé. Edu, bueno, vamos a tener que cortar. Mi nombre es Victoria Fernández, soy de Barcelona. Hice mi doctorado en la Universidad de Gerona, mi doctorado era en genética de gambas. Bueno, y después del doctorado pues tuve un trance, un tiempo ahí de estudiar qué quería hacer con mi vida. Me involucré en una organización que estudia Alzheimer, haciendo genética de Alzheimer. Entonces, mediante ello salió la oportunidad de venir a hacer el postdoctorado a Estados Unidos. Así que como realmente oportunidades en España y Europa las llevaba buscando 2 años y no salió ninguna, decidí venirme a Estados Unidos. Conmigo me traje a mi marido entonces, nos tuvimos que casar para poder venir, y me traje también a toda la familia, eso incluye el perro y el gato. He sido 5 años postdoc en Washington University estudiando la genética de Alzheimer, y desde hace 1 año soy assistant professor en la misma universidad, así que estoy acabando mi 2.º año y en camino a transicionar para tener mi propio laboratorio. Hace 3 años nació mi primer hijo, se llama Yuk, y bueno, pues crees que no, la vida te cambia cuando te nace el primer hijo, porque básicamente te cambian las prioridades. Tienes que empezar a ser ese investigador independiente, pero a la vez tienes todo este montón de trabajo cuando llegas a casa, que sí, limpiar pañales, poner lavadoras, dar de comer a un bebé, ponerlo a dormir pronto. Eso no quita que algunas noches son más largas, no porque él no duerma, sino porque tú tienes una deadline y tienes que acabarla, o algún fin de semana le tienes que dedicar. Pero vamos, somos científicos, lo hemos hecho antes cuando éramos doctorandos, o cuando somos postdoc, lo continúas haciendo después. En Estados Unidos, de por sí, no existe baja maternal, de por concepto. Algunas empresas internacionales tienen lo que se ajustan un poco, porque si tienen sedes en Europa y tal, tienen el concepto de baja maternal, pero de por sí la mayoría de sitios no tienen baja maternal. Entonces lo que haces es, o lo que yo hice y la mayoría de gente hace, es juntas lo que son tus días de vacaciones, más tus días de enfermedad, más días que tienes libres, y eso más o menos te da unas 12 semanas, unos 3 meses. Si tienes suerte y tu marido puede hacer lo mismo, pues añades días de baja paternal y que el niño no tiene que ir a la guardería. Pero aquí no es raro ver niños de 10 semanas, 15 semanas en la guardería porque los padres no tienen baja maternal. Tampoco es que te puedes permitir 6 meses, 1 año de baja maternal, porque como sabemos, ¿sabes? La carrera continúa. Está de baja maternal y sigues pendiente de los mails, y si tenías que enviar una gran, la sigues enviando. Eso por un lado. El tema de las guarderías son caras, sí, aquí cuestan de $100 a $200 a la semana. Entonces, quieras que no, pues sí, si tuviésemos aquí la ayuda de los abuelos, pues serían días que no tienes que llevarle, o menos horas que el chaval pase en la guardería. Finalmente, el tema del seguro médico, nosotros al no ser nacionales, creo que no podemos optar a que los niños entren en el tipo del Obamacare y todo esto. Entonces, generalmente acaban en tu propio seguro médico. Tú les pones como dependientes. Y desafortunadamente, postdocs cobran lo mismo en todo Estados Unidos. Da igual donde vivas, el salario base de un postdoc va a ser el mismo. Y si vives en Nueva York, no te da para lo mismo que si vives, por ejemplo, aquí en Missouri. A ver, aspectos positivos de tener un hijo en Estados Unidos. Yo creo que uno es la doble nacionalidad. Yo creo que en el futuro les estás dando una oportunidad de que van a poder venir a estudiar o trabajar sin tener los problemas que hemos tenido nosotros de necesitas visados. Y otra ventaja es que, a pesar de que estás lejos de la familia, eso hace que también disfrutes y aprecies cada uno de los pasos de tus pequeños, porque quieras que no, cuando estás con la familia a veces dices, hey mamá, te dejo el niño, y no quiere decir que te vas a perder sus primeros pasos, pero teniéndolo tú en casa cada día, ves la evolución mucho más, ¿no? Hemos suplido un poco los abuelos con amigos, creas tu círculo aquí de familia. Hemos, por suerte, tenido la suerte de que aquí en San Luis hay una comunidad española bastante grande, y quieras que no, pues eso, nos hemos hecho una pequeña familia en San Luis. Quieras que no, van a aprender el castellano, será su lengua minoritaria, pero saben castellano. En mi caso también saben catalán. Así que, pues básicamente eso, son multilingües.
Y nada, les expones a múltiples culturas. Yo creo que es una de las ventajas también que tiene el hecho que estén aquí. Si quieres formar una familia en Estados Unidos, que el miedo no te pare. ¿Es posible? Afortunadamente, Estados Unidos paga bien a sus trabajadores científicos. Al menos yo cuando voy a la oficina y lo veo, los trabajadores tienen sus 8 horas, cuando acaban sus 8 horas cogen y se van a casa porque tienen una familia. Y no ven raro que tú como PI hagas lo mismo, ¿sabes? Que digas, mira, hoy el niño está malo o hoy tengo que cerrar antes porque tengo que recogerle. Ahora mismo comenté que tenía la K99, por ejemplo, pedí un suplemento para contratar a un técnico que me ayudase en el laboratorio, porque yo ahora, quieres que en el primer año, pues ocurre más veces que el niño se pone malo, cosas así que tienes que, para un experimento no puedes ir, entonces conseguí un suplemento para poder contratar a esta persona que me ayudase en el laboratorio durante un año. Entonces hay fórmulas para poder continuar tu carrera investigadora y compaginarla con la familia. Mi segundo hijo nació, de hecho, en el pico de COVID, o digámoslo en junio del 2020. Entonces, pues ayudó que otra vez el que no tuviese trabajo para eso, no tener que meterlo en la guardería tan pronto, ¿no? Pero bueno, sí que tengo que decir que como yo estaba trabajando desde casa, el niño estaba en casa y el papá estaba en casa, realmente mi productividad era un poco... estaba distraída, ¿no? Mi foco de atención estaba un poco distraído porque oyes al niño llorar y vas para allí. En ese sentido, a mí COVID me impactó. Y ya te digo, a día de hoy, pues casi como eso, te sigues replanteando básicamente tus prioridades.